Shalom, shalom, toda la bendición de nuestro Hakadosh Baruj Hu. El estudio hermoso de esta semana es el Mishkan, que en español sería, para poderlo entender, el tabernáculo. Pero antes te invito a suscribirte a mi canal activando la campanita para recibir semana a semana estudios de reflexión a la luz de la Torá. En el contexto de la Biblia, el Mishkan se refiere al lugar de adoración portátil utilizado por los israelitas en el desierto, donde se guardaban los rollos de la Torá y se realizaban los rituales y sacrificios. Otras palabras relacionadas, ya dije que el tabernáculo es el Mishkan, tienda, Ohel, santuario, Mizdah o templo, Beit HaMizdah. El Mishkan, tabernáculo, que es el estudio de hoy, es un lugar de adoración portátil construido por los israelitas en el desierto, siguiendo las instrucciones de Elohim dada a Moshe. Cómo es la construcción, cómo es el propósito, todo eso lo podemos leer en Éxodo 26, también en el capítulo 35. Siempre lo que es en la Torá se va a hablar de la construcción del Mishkan. ¿Cómo sería la construcción? Existiría la estructura, los materiales, las divisiones, el elemento. Vamos a dar un pequeño ejemplo de cada parte de la construcción. Vamos a hablar de la estructura. Dice que el Mishkan consistía en una tienda rectangular de 13.5 metros de largo, 4,5 metros de ancho y 4,5 metros de alto. Todo en ese orden. ¿Qué materiales se utilizaban? Madera de acacia, oro, plata, bronce, lino fino, pieles de carnero teñidas de rojo y pieles de delfín. ¿Qué divisiones tenía? El Mishkan se dividía en dos áreas. El lugar santo, que sería el área exterior, y el lugar santísimo, el área interior. ¿Qué elementos contenía? El arca de la alianza, la mesa de los panes de la proposición, el candelabro de oro, el altar del holocausto y el laver. El laver es el lavatorio. Cuando el Cohen entraba, se lavaba las manos. Ese laver fue construido también con los espejos de las mujeres, que también tiene un significado. Vamos por parte, vamos aprendiendo, ¿no? ¿Cuál es el propósito del Mishkan? O el propósito del tabernáculo. Presencia de Dios, la adoración, reunión y simbolismo. En la presencia de Dios, el Mishkan servía como morada portátil de la presencia de Elohim entre los israelitas. En la adoración era el lugar central de adoración donde realizaban sacrificios y ofrenda. Reunión sirvió como un lugar de reunión para los israelitas y también para los líderes. Simbolismo representaba la conexión entre Elohim y su pueblo y la separación entre lo sagrado y lo profano. El Mishkan fue un elemento crucial en la vida religiosa de los israelitas durante su estancia en el desierto hasta la construcción del templo en Jerusalén. La pregunta, ¿por qué tanta medida exacta para cada cosa? ¿Qué revelación tiene? Bueno, existen varias razones. Primero, santidad y separación, orden y armonía, la presencia de Dios, la tipología mesiánica, instrucción y obediencia. Vamos a ver qué dice santidad y separación. El Mishkan era un lugar sagrado, separado del mundo profano. Las medidas exactas reflejaban la importancia de mantener la santidad y pureza en el lugar de adoración. Orden y armonía. Las medidas exactas simbolizan el orden y esa armonía maravillosa que estableció nuestro Hakadosh Baruj Hu en el universo. El Mishkan era un microcosmo del orden divino. También la presencia de Dios era su morada entre todos sus hijos, entre el pueblo de Israel. Estas medidas exactas demostraban el cuidado y la atención que Elohim puso en su hogar terrenal. Y tipología mesiánica
El Mizká y sus medidas exactas también tenían un significado tipológico, apuntando hacia la venida del Mashiach, Yahshua, quien sería el verdadero tabernáculo de Elohim entre los hombres, donde lo vamos a confirmar en Juan 1:14. Ya lo voy a leer. Y por último, la instrucción y obediencia. Al darla en nuestro Hakadosh Baruj Hu, al dar las medidas exactas, nos enseñaba al pueblo de Israel la importancia de seguir esas instrucciones y de obedecer sus mandatos. En resumen, las medidas exactas para el Mizkan que reflejaban santidad, orden, presencia de Dios, tipología y la importancia de la obediencia. Ahora sí vamos a leer Yohanan 1:14, pero quiero aclarar, esta es la versión israelita. Perdón, tengo la voz tomada. Si lo vamos a leer desde la Reina Valera, no está de esta forma. Acá lo vamos a comprender mejor. Yohanan 1:14 dice, la palabra o la sabiduría, Jotma, se hizo carne, porque Yud-Hei Bat-Hei la depositó en él. ¿En quién? En Yeshua. Yud-Hei Bat-Hei la depositó en Yeshua y él habitó entre nosotros. Y nosotros vimos su Shekinah, la Shekinah del único Hijo del Padre, llena de inmerecida misericordia y verdad. Miren esta palabra, misericordia y verdad. Esto está profetizado en Ezequiel 36, 26 y 28. El corazón de la Torá es la sabiduría de Yud-Hei Bat-Hei, que ha sido manifestada en tres formas diferentes. A ver, el Rema, que es la palabra hablada, la creación. La Torá dada a Moshe Rabbeinu, que es la tabla en piedra, que significa que la dureza de nuestro corazón. Yahshua, corazón de carne, porque Yud-Hei Bat-Hei depositó la sabiduría en Yahshua HaMashiach, un humano de carne y hueso. O sea, muchos dicen, Yahshua es la Torah viviente, está bien, pero no está hablando del cuerpo humano, está hablando de la sabiduría, de la Jotma que nuestro Hakadosh Baruj Hu puso en él para podernos transmitir. Es como cuando vemos a nuestros maestros que nos están enseñando, no es que él sea la sabiduría hecha carne, sino lo que el Padre puso en el Roe para transmitirlo a nosotros. Recordemos que al final de los tiempos, Yahshua se someterá al Padre en el milenio para que Yud-Hei Bat-Hei sea todo, en todo. La sabiduría vuelve a su estado original. Y esto tiene que ver con el árbol de la vida. El árbol de la vida en el jardín del Edén, que se torna en tablas de piedra, y Yahshua es el árbol de la vida temporalmente, el árbol que retorna a su estado original al final de los tiempos. Cuando nosotros leemos lo que es el libro de Apocalipsis y leemos la Torah, todo va a volver al principio. Y eso es algo que tenemos que tener en nuestra mente. Vamos a volver a nuestro estado natural dado por nuestro Hakadosh Baruj Hu. Yahshua, un hombre obediente a todas las ordenanzas dadas por parte de nuestro Hakadosh, igual que Moshe. Moshe recibió el pacto del matrimonio, la ketubá, de Elohim con su pueblo. Lo mismo va a ser Yahshua. Va a ser el segundo Moshe que va a hacer las bodas del Cordero con nuestro Hakadosh Baruj Hu. No me maten, pero hay que salir de la mentira. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el lugar Makon Kadosh y el lugar Kadosh Kadoshim? Es esta. A ver, vamos a leer. Existen dos áreas. En el Mizkan existen dos áreas. Este es el lugar santo, como lo hablé anteriormente. Ese es Makon Kadosh, también conocido como el lugar santo
o el santo. Es el área exterior del tabernáculo o templo donde se realizaban los rituales y sacrificios. Solo los sacerdotes podían entrar en esa área, o sea, los levitas no. Solo los sacerdotes, no los Cohen Gadol, que sería el sumo sacerdote. Segundo, lugar santísimo sería Kadosh Kadoshim, también conocido como el Santo de los Santos o el Debir. Es el área interior más sagrada del tabernáculo o templo, donde se guardaba el arca de la alianza. Y acá no entraban ni los levitas ni los sacerdotes, sino el sumo sacerdote. Aquí sí entraba solamente el Cohen Gadol. Es el único que podía entrar a esta área y solo una vez al año. ¿Qué día es? En el día de la expiación, que ese sería la fiesta Yom Kippur. Yom Kippur, el día del perdón. ¿Qué diferencia hay entre esos dos lugares? Vamos a utilizar este término. Es como que el lugar santo es menos sagrado y accesible y solo para los sacerdotes. En cambio, el lugar santísimo es el más sagrado. Solamente al año el Cohen Gadol podía entrar y tenía que estar completamente purificado, limpio, sin sudor, sin maldad en su corazón. Mira, una purificación externa e interna. O sea, ambas áreas eran sagradas y separadas del mundo profano, pero el lugar santísimo era considerado el más sagrado y el lugar mayor intimidad con nuestro Hakadosh Baruj Hu. Bueno, ahora, vamos a leer este versículo para saber qué representan las 5 bases de bronce. Cuando yo leí todo el capítulo 26, quise hacer el estudio con algo que me haya llamado mucho la atención y espero que llegue a sus corazones, ¿no? Shemot 26:37 dice, para la pantalla haz 5 postes de madera de acacia y recúbrelos con oro y funde para ellos 5 bases de bronce. Y me pongo yo a investigar qué significa esas 5 bases. Tiene que tener un significado por el número. Las 5 bases de bronce en el tabernáculo representan los 5 pilares fundamentales de la fe y la conexión con Elohim. Cada base simboliza un aspecto importante en la relación entre Elohim y su pueblo. Veamos la primera, estabilidad y firmeza. Las bases de bronce proporcionaban una base sólida para la columna y el tabernáculo, simbolizando la estabilidad y la firmeza en la fe. Segundo, purificación y limpieza. El bronce es un metal asociado con la purificación y la limpieza, recordando la importancia de la pureza ritual y la confesión de los pecados. Tercero, fuerza y resistencia. El bronce es un metal fuerte y resistente, representando la fortaleza y la resistencia en la emuná, incluso en tiempos de adversidades de nuestra vida. Cuarto, conexión con Elohim. Las bases de bronce unían las columnas y el tabernáculo, simbolizando la conexión entre Elohim y su pueblo. ¡Qué hermoso! Maravilloso. Y por último, gracia y misericordia. Algunos intérpretes ven las 5 bases de bronce una representación de los 5 libros de la Torá que contienen las leyes y enseñanzas de Elohim, mostrando su gracia, su misericordia hacia su pueblo. En resumen, las 5 bases de bronce representan la estabilidad, la purificación, la fuerza, la conexión con Elohim y gracia, que son fundamentales en la fe y en la relación con nuestro Hakadosh Baruj Hu, bendito sea. En el libro Éxodo 26 también habla de algo muy importante y es 10 cortinas de lino. ¿Qué simbolizan estas 10 cortinas? Mire, separación entre lo sagrado y lo profano, pureza y santidad, la nube de la presencia de Dios, la unión entre Dios y su pueblo, la protección
y el refugio. Separación entre lo sagrado y lo profano. Las cortinas separaban el lugar santo del lugar santísimo y el área exterior del tabernáculo del mundo exterior, representando la separación entre lo sagrado y lo profano. Segundo, la pureza y santidad. El lino fino representa la pureza y santidad, ya que era un material considerado puro y sin mancha. Lo mismo que nos pide Yahshua, que tengamos buenas obras, y es lo que representa el lino fino, que está en el libro de Apocalipsis. Tercero, la nube de la presencia de Dios. Las cortinas también simbolizan la nube de la presencia de Dios que cubría el tabernáculo, representando la protección y guía divina. Cuarto, la unión entre Dios y su pueblo. Las 10 cortinas pueden representar las 10 palabras o mandamientos, las que recibió Moshe, simbolizando la unión entre Elohim y su pueblo a través de la obediencia a sus mandamientos. Cuando Moshe trae las 10 piedras, se forma el pacto entre el pueblo de Elohim y el pueblo de Israel. O sea, hizo la ketubá, el matrimonio. Quinto, protección y el refugio. Las cortinas también proporcionaban protección y refugio para el arca de la alianza y los objetos sagrados dentro del tabernáculo, simbolizando la protección de Dios sobre su pueblo. En resumen, las 10 cortinas de lino en el tabernáculo representaban la separación entre lo sagrado y lo profano, la pureza, la santidad, la presencia de nuestro Hakadosh Baruj Hu y la unión de Él con nosotros y la protección y refugio. También hablaba del hilo azul y púrpura. ¿Qué significa? El hilo azul en hebreo, tejelet, y el hilo púrpura, que es argamán, se utilizaban en la confección de las cortinas del tabernáculo y de las vestiduras de los Cohen o de los sacerdotes. Estos colores tienen un significado simbólico profundo. Vamos a hablar del tejelet, que es azul. Representa la conexión con Elohim y el cielo. El azul es el color del cielo, la santidad y la pureza, la misericordia y la gracia de Elohim. El púrpura, que es argamán, representa la realeza, la majestad de Elohim, la riqueza y la gloria de Elohim, la justicia y la equidad. La combinación de estos dos colores en las cortinas y vestiduras simbolizan la unión de la santidad y la realeza, la pureza y la majestad, la misericordia y la justicia. Y también representa la conexión entre el pueblo de Israel y nosotros. Entre el pueblo de Israel y nuestros Hakadosh Baruj Hu, y la importancia de la santidad y la pureza en la adoración, en el servicio a nuestros Hakadosh Baruj Hu. Qué hermoso que cada color, cada medida tenga un significado. ¿Sabes por qué? Porque Él es orden. Por eso Él dice, yo soy misericordioso, pero también soy justo. O sea, tengo que castigar, tengo que disciplinar. Nunca puedo ir en contra de mi misma palabra. Un pequeño resumen: el hilo azul y púrpura simbolizan la conexión con nuestros Hakadosh, la santidad, la pureza, la misericordia, la realeza, la justicia y la majestad. Y son un recordatorio de la importancia de la santidad y la pureza en la adoración y el servicio a nuestro Dios. Vamos a leer Matillahu 26:61. Dice, este hombre dijo, puedo derrumbar el templo de Yud-Hei Bat-Hei y construirlo otra vez en 3 días. El concepto que menciona se refiere a un evento que, lo podemos encontrar en la Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, que habla del parojet, que muchos, aquí voy a hacer la aclaración, le dicen parojet a la cobertura de la cabeza. No, eso es una cortina, ¿sí? O el velo del templo, ¿sí? Que separaba del lugar santo del lugar santísimo. Cuando nuestro Yahshua muere, eso lo podemos encontrar también en Mateo 27:51, Marco 15:38, dice que la cortina se rompe de arriba hacia abajo,
Muchos piensan que ya podemos estar delante de nuestro Hakadosh Baruj Hu así, tipo como Moshe, cara a cara. Y eso es completamente no. Te voy a decir mi punto de vista. En ese tiempo teníamos a Aarón que entraba al lugar santísimo, iba una vez al año y si él no iba completamente purificado, él moría. Y después, cuando está Yeshua, él es el que interviene entre nosotros y el Padre, o intercede entre nosotros y el Padre, o entre el Padre y nosotros, válgase el orden, ¿no? Él es el intercesor ante nuestros problemas. Y entonces, no es que podemos ir ya al lugar K2, no. Hoy en día, Yeshua cuando dijo que en 3 días podía hacer un nuevo templo, estaba hablando de nuestro cuerpo. Está hablando de nosotros. Es más, cuando leemos, permítanme acá, Primera de Corintios 3, 16, 17, dice, ¿no saben que son el templo de Yud-Hei Bat-Hei y el Ruach HaKodesh vive en ustedes? Por lo tanto, si alguno destruye el templo de Yud-Hei Bat-Hei, él destruirá, porque el templo de Yud-Hei Bat-Hei es Kadosh y ustedes mismos son el templo. Entonces, si nosotros somos el templo en este tiempo, tenemos que seguir las ordenanzas de la Torá para estar limpios, puros. Muchos hoy pueden comer, ¿cómo es que? Cerdo. Nosotros no. Somos el templo. Somos para nuestro Hakadosh Baruj Hu. Esta idea de que en este tiempo somos el templo es una idea muy profunda y además hermosa, ¿verdad? En muchas tradiciones espirituales, incluyendo el judaísmo, se enseña que el cuerpo humano es un templo sagrado. Esta idea se basa en la creencia de que el cuerpo es un reflejo del templo de Jerusalén, que era el centro de la conexión con lo divino. En este sentido, se considera que el cuerpo es un espacio sagrado para albergar al Ruach, la mente y el corazón. Al cuidar nuestro cuerpo y nuestra salud, estamos honrando la presencia divina de nuestro Hakadosh Baruj Hu. Así que este es el estudio de hoy maravilloso de conocer el significado de cada cosa. Si vos querés entrar en intimidad con nuestro Padre, entra a tu cuarto, solita, orale al Padre y busca esa conexión de todo lo que hablamos hoy, que ya no existe, pero que va a existir porque está la promesa. Tenemos ahora un intercesor que es Yahshua HaMashiach, pero nosotros podemos hablarle a nuestro Hakadosh y buscar esa intimidad, ¿sí? Separando lo profano de lo puro. Limpiemos nuestro templo para que el Ruach habite en nosotros. Espero que haya sido de bendición. Shalom, shalom.